Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que puedan escuchar esta palabra, esta predicación a través de las redes sociales. Mi nombre es Israel Gómez. Soy el pastor Israel Gómez, su amigo y hermano. Hoy quiero compartir con ustedes una escritura que se encuentra en Gálatas capítulo 4, comenzando en el verso 6, y dice así al filo de la letra: Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y si hijo de Dios, heredero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué manjar de palabras nosotros tenemos aquí, y trataré de llegar a cada uno de ustedes en una forma simple, bien pasiva, porque mi interés es levantar, mi interés es sumar, mi interés es multiplicar dentro de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Las escrituras, todas las escrituras, todo lo que nosotros podamos aprender a través de las escrituras es la voz de Dios. Cuando usted lee la palabra, usted lo que está escuchando es la voz de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entiéndase que en segunda de Timoteo, vamos directamente a las escrituras, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, la Biblia dice así, leyendo textualmente: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, es la voz que nos saca de las tinieblas a la luz. La escritura que he leído hoy encierra una verdad que pido al Espíritu Santo que me dé entendimiento, que me ilumine a través de las escrituras para que todos seamos bendecidos. Fíjese que el Espíritu hace efectiva la posición de hijo para todos los creyentes. El Espíritu Santo en nosotros es el que va a hacer efectiva nuestra vida como creyentes. Nadie puede realmente tener una vida de victoria si el Espíritu Santo no lo guía a través de la iluminación de la palabra. Cualquiera puede decir por ahí 2 o 3 palabras y puede brincar y puede saltar, pero la verdad de la palabra es la única que penetra, parte el alma del espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra penetra, parte el alma del espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra llega, ella hace un efecto que no puede hacer la psicología, que no puede hacer la ciencia. La psicología se queda solamente en lo que el gran maestro de la filosofía, Freud, enseñó, y que en el siglo XX se encargó de que esas enseñanzas llegaran a todas las universidades. Y hoy día ese hombre ha dañado la mente de millones y millones de personas porque él mismo era un gran ateo. La psicología solamente nos puede dar inteligencia humana. Ya entendamos una cosa, que cuando nosotros hablamos de inteligencia humana, estamos hablando de una inteligencia que prácticamente es aquella que se adquiere por el conocimiento humano. Pero cuando hablamos acerca de la Biblia, el conocimiento que llega a nosotros es el conocimiento que viene directamente de la mente de Dios, plasmada por el Espíritu Santo, y que ahora nosotros con la iluminación del Espíritu podemos entenderla.
Dice así en el versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando Cristo sube al tercer cielo, se sienta a la diestra del Padre. En Pentecostés, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo viene a la tierra. Comienza el mundo a tener una nueva creación de Dios. Dios creó todas las cosas existentes en 6 días y el séptimo día descansó. Descansó porque Él necesitaba darnos a nosotros un descanso, que ahora nosotros ese descanso está enmarcado, está puesto en Jesucristo. Jesucristo dijo que Él era nuestro reposo. Ahora nosotros hemos sido creados por Dios. Dios creó hasta el sexto día y el séptimo descansó. Pero ahora Dios ha creado nuevamente a un cuerpo de hombres y mujeres que han creído en su Hijo y que por la fe somos salvos, porque Él creó algo nuevo para el mundo que necesitaba o necesitan tener para poder sustituir a la nación de Israel. Ahora nosotros, una nueva criatura, y así lo especifica claramente Primera de Juan, capítulo 1, verso 13, en el cual hemos sido creados. Vamos a leerlo para que podamos nosotros, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a leerlo directamente de las Escrituras para que podamos nosotros, y me tomo el detalle de buscar las Escrituras para que todo lo que digamos, Juan capítulo 1, verso 13, dice la Escritura: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La iglesia es una nueva creación de Dios para nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y como el cuerpo de Jesucristo, somos una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a buscarlo. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Dios se ha encargado de una nueva creación en nosotros como la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Ahora, esa iglesia que Él ha creado, que somos nosotros, creados de Dios, el Espíritu Santo, dice la Escritura, y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando nosotros hablamos acerca del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona que está con nosotros aquí en la tierra. Como nosotros somos una criatura nueva, una creación de Dios, entonces tenemos que tener unas armas espirituales para poder nosotros tener la victoria como el cuerpo de Jesucristo, como nueva criatura de Dios. Las armas que nosotros tenemos están marcadas en lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Entiéndase que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros unos dones, es decir, 9 dones: don de palabra de ciencia y conocimiento, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritu, don de fe, milagros, sanidades, profecía, lengua e interpretación de lengua.
Estas capacidades espirituales que nosotros tenemos, obviamente, hace aproximadamente unas tres décadas, esta manera de cómo la iglesia en aquellos tiempos buscaba al Señor en espíritu y en verdad, y podían el Espíritu Santo dar gracia a través de los dones, usando a los hermanos como lo hacen estos tiempos también. Pero hoy día la iglesia no es esta iglesia Filadelfia, sino que nos habla el libro de Apocalipsis, que es la iglesia perfecta dentro de una iglesia imperfecta. La iglesia ha perdido la autoridad total porque ha estado sirviéndose de lo que pueden entender que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales están para que la iglesia sea bendecida, llenada de esa vida sobrenatural, no una vida sobrenatural que han estado enseñando en los últimos años, una unción sobrenatural, una vida sobrenatural, ese tipo de información que con la pandemia se ha dispersado, ha salido de contexto. Porque cuando hablamos la verdad permanece. Pero cuando usted viene con embelecos espirituales, obviamente se queda en eso, en embelecos espirituales, que nunca van a tener la total realidad bíblica, que es la que la Biblia misma nos enseña. El Espíritu Santo está para bendecir la iglesia a través de los dones del Espíritu, creando un cuerpo espiritual para ser de bendición, para ser lámpara, para ser lumbrera, para ser la sal de la tierra, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Más aún, también la iglesia tiene lo que se conoce como los ministerios. Cristo dio ministerios a la iglesia. A unos llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero cuando hago referencia de apóstoles y profetas, entiéndase bien y respeto la opinión que usted pueda tener, pero la Biblia me da claro a mí, me enseña claro que tanto los apóstoles como los profetas funcionaron, seguro que sí. Efesios capítulo 2. Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 2. Comenzando en el verso 19. Hace referencia de que sí, la iglesia primitiva tuvo apóstoles, pero fueron los apóstoles que caminaron con Jesús, que vieron que Cristo resucitó de entre los muertos, que vieron cuando Cristo subió al tercer cielo, que vieron cuando Cristo traspasó las paredes y se les presentó a ellos y les dijo: paz a vosotros, que vieron cuando Jesucristo le dijo a Tomás: pon tu dedo y ponlo en mi costado, ponlo en mis manos. Y Cristo le enseñó las manos y vieron los huecos de los clavos que habían crucificado a Jesucristo. Yo hago referencia a esos apóstoles. Miren lo que la Biblia dice. Efesios 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles que tuvieron con Jesucristo, y profetas que fueron antes de Cristo, porque la Biblia establece en Lucas 16:16 que la ley y los profetas hasta Juan el Bautista llegaron. ¿Se da cuenta que la Escritura es clara? ¿Se da cuenta que la Escritura no miente? La ley y los profetas hasta Juan el Bautista llegaron. Vamos a buscarlo, Lucas 16:16, para que entonces podamos entender mejor las Escrituras. Pero antes de eso, antes de esta Escritura, vamos a terminar lo que estábamos leyendo. Los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lucas 16:16 establece que Juan y los profetas, Lucas 16:16, la escritura dice, para ratificar lo que acabo de decir, dice Lucas 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amados hermanos y amigos, las escrituras son claras, específicas, y es de grande bendición poder entender que nosotros realmente somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, creados, nueva creación de Dios en esta dispensación de la gracia, nueva creación de Dios en esta dispensación de la gracia. Aleluya, de tal manera que podamos nosotros decir, como dice la escritura en el versículo 7, Gálatas capítulo 4, versículo 7, decir, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Usted se imagina lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios, herederos de Cristo, adoptados. Somos, herederos de Dios por medio de Jesucristo. Herederos de Dios por medio de Jesucristo. Amados hermanos y amigos, el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir en esta dispensación de la gracia es un tiempo culminante. Yo los motivo para que nosotros sigamos buscando esta verdad de Dios en Cristo Jesús, pero más que nada, que estemos muy listos en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Todo lo que podamos hacer en esta dispensación de la gracia es llevar las personas a sumar y multiplicar en la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia. ¿De qué vale la pena, amado hermano, amado amigo, de que usted tenga una vida cristiana tratando de simular que realmente usted es un hombre de Dios? Y en el momento del arrebatamiento de la iglesia, usted se quede aquí a esperar que entonces el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, lo señale, le corte la cabeza, conforme a Apocalipsis, y entonces pueda usted ser salvo. ¿Para qué? Si ahora lo tenemos tan fácil, ahora hemos sido creados por Dios como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora podemos ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia, conforme el apóstol Pablo nos enseña muy específicamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el verso 16, que dice que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos con Él para siempre. Gocémonos y alegrémonos. Esto ya se está acabando. Pongámonos al día. Una vida de corrupción espiritual no crea que le va a dar victoria. Al contrario, se va a hundir cada día más. Una vida sin conocimiento de las Escrituras, dependiendo solamente de lo que usted recibe el domingo en la mañana o en la tarde, para tener ese alimento que muchas veces los hermanos ni las Biblias llevan a la iglesia. Eso es increíble, es increíble. Usted ir a la iglesia y no lleva la Biblia, eso no tiene sentido. Pero así estamos viviendo nosotros hoy día. Abramos nuestros ojos y entendamos que el tiempo ya está a punto de culminarse. Todavía un poquito, y lo que ha de venir vendrá, y no tardará. Dios le bendiga, que la pasen bien. Les queremos mucho.